todos. Qué bueno es alabar a Dios, ¿verdad? Y cuando hace frío más. Bueno es alabar al Señor, dice la Biblia. Y realmente no solo le encanta a Dios que su pueblo le alabe, es que Dios espera que nosotros le alabemos. Cuando estábamos ahí abajo en el tiempo de la alabanza, Dios me habló algo a mí personalmente, pero como yo soy el pastor de la congregación, creo que muchas o casi todas las cosas que Dios me habla a nivel personal son también para compartirlas con la congregación, y quiero compartiros lo que el Señor me estaba diciendo mientras le estábamos adorando. Dios me decía que algunas expectativas en mi vida no se han visto satisfechas porque yo estaba esperando en personas. Y Dios me hacía entender que las personas pueden fallar, las personas nos pueden en algún momento decepcionar, pero el único que nunca falla, el único que siempre va a satisfacer todas tus expectativas es Dios, porque Dios nunca se va a quedar corto, Dios nunca se va a quedar escaso, Dios siempre va a llenar todos aquellos vacíos y huecos que haya en tu corazón, en tu alma, en tu necesidad interior. Entonces, creo que es bueno que todos recordemos esto, que en algunas ocasiones hemos experimentado infelicidad, hemos experimentado insatisfacción porque Dios no era aquel en quien estábamos esperando. Estábamos poniendo nuestros ojos en las personas, estábamos exigiendo que fueran otros los que llenaran nuestras vidas, pero solo Dios la puede llenar de una manera completa. Amén. Bueno, ¿cuántos han estado, para entrar en el tema de hoy, alguna vez en Decathlon, en la tienda de deportes? Es algo curioso Decathlon, porque uno va allí a la tienda de deportes y uno se da un paseo por los pasillos, ve el pasillo del running, ve el pasillo del esquí, ve el pasillo del básquet, y uno sale de allí como si hubiera ido al gimnasio una hora y lo único que ha estado haciendo es mirar camisetas y zapatillas, ¿no? Pero uno se siente bien, como que estaba en un sitio de deportes. Bueno, Decathlon es una palabra que viene del griego, y la palabra Decathlon significa, la primera parte es deca, que como todos creo que sabemos es 10, viene de ahí viene la palabra 10, decálogo por ejemplo, y la palabra atlos, que significa prueba o contienda, de ahí viene la palabra atleta, atletismo, etcétera, etcétera. Entonces, el Decathlon originalmente no era la tienda de deportes, sino que es una disciplina deportiva. Es una disciplina que se compone de 10 pruebas que el atleta tiene que superar. Por ejemplo, son los 100 metros lisos, el salto de longitud, el lanzamiento de peso, el salto de altura, 400 metros lisos, 110 metros vallas, lanzamiento de disco, salto con pértiga, lanzamiento de jabalina y 1500 metros lisos, lo que llaman el medio fondo. Entonces, fíjate que el Decathlon es una prueba bastante difícil, es una prueba muy exigente, porque tienes que tener muchas características para cumplir para lograr una buena marca siendo un deportista de Decathlon. O sea, no te basta solo con ser rápido, tienes también que ser fuerte, tienes que ser resistente, tienes que ser ágil para el salto de altura y para el salto de pértiga. O sea, requiere muchas disciplinas, muchas habilidades, ¿verdad? Entonces, la predicación de hoy yo le he llamado el Decathlon del cristiano. Ahí tenéis vuestro boletín que os han repartido, y entonces en la última página, en la contraportada, podéis tomar notas. El Decathlon del cristiano, parte 1, porque lo vamos a dividir en 2 partes. Hoy vamos a ver 5 pruebas que tiene que superar el cristiano, porque desde el día que tú naciste de nuevo, desde el día que naciste espiritualmente por haber invocado el nombre de Jesús en tu vida para el perdón de tus pecados, tú fuiste inscrito, lo sepas o no, fuiste inscrito en las Olimpiadas del Reino de los Cielos. Y estas Olimpiadas efectivamente se componen de 10 pruebas. Y esas 10 pruebas van a requerir de ti que tú tengas disciplina, que tú tengas entrega, que tú tengas que fijarte continuamente
en el objetivo, en la meta, que te entrenes, que tengas perseverancia, que juegues limpio, que no te dopes. El dopaje podría ser la religiosidad. Tienes que tener una buena alimentación. Estamos hablando espiritualmente, ¿no? Tienes que tener buenos entrenadores que te ayuden a pasar cada prueba. Tienes que tener buenos médicos del alma. Tienes que tener una salud resistente. Tienes que abstenerte de algunas cosas. Tienes que tener paciencia. Tienes que tener una mente ganadora y tienes que tener convicciones fuertes. Eso podría ser la fe. Y también tienes que tener muy claro el propósito de esas pruebas. Y la gran diferencia del décatlon del cristiano con el décatlon olímpico, el que vemos cada 4 años en las Olimpiadas, es que en aquel décatlon olímpico unos deportistas compiten contra otros. O sea, cada prueba va dándote una serie de puntos. Y al final, el que más puntos ha logrado, ese se lleva la medalla de oro. Hay otro que se lleva la medalla de plata, hay otro que se lleva la medalla de bronce y luego queda el bobito que quedó cuarto, ¿no? Que se queda ahí como casi, pero no. Y algunos ni siquiera terminan la prueba. La gran diferencia con nosotros es que nosotros no competimos contra nadie. Nosotros solamente competimos contra nosotros mismos. De manera que el cristiano que pasa las pruebas logra llegar a la meta y ese es precisamente el premio, llegar a la meta. O sea, no tenemos que ser más rápidos que el de al lado, no tenemos que ser más fuertes que el de al lado, no tenemos que ser más espirituales que el otro, que el que se sienta a mi lado. No, tenemos que competir contra nosotros mismos, porque Dios sabe cuál es la capacidad de cada uno, cuál es el ritmo que cada uno puede soportar, cuál es la meta que cada uno tiene que alcanzar. El apóstol Pablo tenía esta mentalidad muy clara y en muchas de sus cartas él plantea la vida cristiana como la vida de un atleta, como la vida de un soldado. Y quiero leeros algunos pasajes, por ejemplo, 1 Corintios 9, del 23 en adelante dice: hago lo que sea para difundir la buena noticia y participar de sus bendiciones. Él era un gran evangelista, era muchas cosas, pero una de ellas era un gran evangelista. Y dice: ¿no se dan cuenta de que en una carrera todos corren, pero solo una persona se lleva el premio? Así que corran para ganar. Todos los atletas se entrenan con disciplina. Anota esa palabra o subráyala ahí en tu Biblia, disciplina. Lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá. Una copa, una medalla, ¿sí? Un diploma, quién sabe. Pero nosotros corremos y nos entrenamos para ganar un premio eterno. También puedes subrayar eso. 26 dice: por eso yo corro cada paso con propósito. O sea, Pablo no se desvía del camino. Pablo no pierde ni un minuto en ir a escudriñar por allí el atajo aquel o aquel caminito que me apareció por allí. Él, cada paso que da, va en la dirección del propósito de llegar a la meta. No solo doy golpes al aire, disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta. Lo entreno para que haga lo que debe hacer. De lo contrario, temo que, después de predicarles a otros, yo mismo quede descalificado. En estos días estaba viendo una entrevista que le hacían a Carlos Sainz, un piloto de rallies, y él ha ganado la prueba del Dakar, una prueba que parece ser como la más exigente dentro del mundo de los rallies. Son muchos días, son muchas etapas, es en desiertos, en montañas, en caminos, y este hombre tiene ya 50 años, pero tiene una condición física impresionante, seguro que mejor de la que cualquiera de los que estamos aquí, porque ese hombre, para ir a esa prueba, desde meses antes se va preparando, cuida su alimentación, se acuesta temprano para dormir 10 horas. Él cuenta, por ejemplo, que como muchas pruebas son en altitud, donde falta el oxígeno, entonces él muchas noches antes de ir a la prueba, meses antes, él dormía en una cámara que llaman hiperbárica, hipobárica será, ¿no? De baja presión, donde hay mucha presión pero hay poco oxígeno,
para que su cuerpo se fuera aclimatando a esas condiciones que iba a vivir luego durante 2 semanas en una prueba tan exigente. Y eso me gusta porque me hace ver que cuando alguien va a una prueba, la prueba puede durar 15 días o puede durar 9 segundos, como los 100 metros lisos, pero tiene una preparación anterior espectacular, impresionante. La prueba es la puntita del iceberg, es lo que se ve. Lo que no se ve es lo que hizo ese atleta o ese deportista disciplinadamente durante meses. Por eso cuando tú veas un cristiano que de repente Dios le permite tener un brillo especial, es el brillo de Cristo en su vida, no te fijes en el brillo. Más bien, acércate a él y pregúntale, oye, ¿cómo ha sido tu entrenamiento? ¿Tú qué has hecho para llegar hasta aquí? Porque siempre te van a contestar lo mismo. Las personas te van a contestar, pues mira, yo no he hecho otra cosa, sino que lo que dice la Biblia. Yo me he entrenado, me he preparado concienzudamente en lo que dice la palabra de Dios y entonces he ido pasando las pruebas. En 2 de Timoteo, Pablo le dice directamente a su discípulo Timoteo, soporta el sufrimiento junto conmigo como un buen soldado de Cristo. ¿Tú te imaginas que llegas esta semana a la célula y te dice tu líder eso? Soporta el sufrimiento junto conmigo como un buen soldado, como una buena soldada o como se diga, de Jesucristo. Y tú dices, no, mejor vengo otro día, ¿no? Tú eres el líder, tú sopórtalo tú, ¿no? No, Pablo estaba preparando con esa mentalidad a su iglesia, a las iglesias que él visitaba y a los líderes que él formaba. Porque lo mismo que le dice a Timoteo esto, también le dice Timoteo, y lo que te estoy diciendo, hazlo con tus discípulos. O sea, la iglesia que tú diriges tiene que ser una iglesia con mentalidad de soldado. Un soldado sabe que va a la guerra y no puede ir con tonterías. No dice el soldado, ay, que se me olvidaron los auriculares para el viaje. No, el soldado va pensando, va concentrado, va con todo el chaleco puesto, porque en cualquier momento puede haber una situación de emergencia y tienen que entrar en combate. No se pone a decir, uy, no sé, no me cambié de calzoncillos. No, él está pensando en el momento en que va a tener que empuñar su arma y apretar el gatillo. Soporta junto conmigo como buen soldado de Jesucristo. Ningún soldado se enreda en los asuntos de la vida civil. ¿Estás oyendo esto? O sea, no nos enredemos en nada de este mundo. Podemos disfrutar de las cosas de este mundo, pero en el momento que las cosas de este mundo empiezan a ser un enredo para nosotros, yo tengo que decir, a ver, ¿qué está pasando aquí? El pulpo me está atrapando. Tengo que cortar esos tentáculos. No puede ser que el mundo me atrape. No puede ser que el mundo me impida ejercer mi llamado y pasar las pruebas. Dice Pablo, porque de ser así, no podría agradar al oficial que lo reclutó. ¿Quién nos ha llamado a nosotros? ¿Quién? ¿No oigo? Dios mismo, ¿verdad? Dios mismo es el que dijo un día, Xavi, allí de Tarragona, ven para acá, tú vas a ser un soldado de Jesucristo. ¿Sí? Dios fue el que llamó. Dios ha llamado a cada uno de nosotros. Asimismo, ningún atleta, dice el versículo 5, puede obtener el premio a menos que siga las reglas. Es decir, que se sujete a las reglas de Dios. Si tú te sales de las reglas de Dios, no llegas a la meta, eres descalificado. Si tú sigues las reglas de Dios, Dios te garantiza que vas a llegar a la meta. Y lo importante, vuelvo a repetir, es llegar a la meta. No es llegar antes que otro, no es llegar más entero que otro, no, es llegar a la meta. Algunos, cuando oyen la palabra prueba, en su mente traducen tentación, pero no es lo mismo una prueba que una tentación. Hay diferencias muy claras. Y te voy a hacer un breve resumen de 5 o 6 características que tienen diferenciadas. Por ejemplo, detrás de una prueba está Dios. Dios es el que promueve una prueba. Pero detrás de una tentación está el diablo.
El diablo es el que promueve y te presenta las tentaciones. El objetivo de una prueba, y por eso Dios te la presenta, es promoverte, es subirte de nivel, mejorar tu capacidad. El objetivo de una tentación es hacerte tropezar, hacerte caer, derribarte, bajarte de nivel. La prueba me fortalece. La tentación, si yo caigo en ella, me debilito. La prueba no la puedo evitar. Tengo que pasarla sí o sí. Quizá la puedo esquivar durante un tiempo y puedo estar como jugando con Dios, como que no, Señor, no quiero entrar en ese horno. Pero finalmente vas a tener que pasarla, porque Dios va a insistir en promocionarte. La tentación, cuando se presente, la puedo evitar. En Lucas 22:40, el Señor Jesús le dijo a sus discípulos: oren conmigo para que no entren en la tentación, para que no cedan a la tentación. ¿Sí? La manera de no caer en una tentación es tener una vida rica de oración. La manera de estar listo para evitar caer en una tentación que va a llegar irremediablemente a tu vida, ¿sabes? Porque todos somos tentados. El Señor Jesús fue tentado. Y aquí quiero aclarar algo, que muchos cristianos creen equivocadamente. Algunos cristianos creen que cuando estoy siendo tentado es porque yo soy un carnal, porque me he portado mal y entonces me merezco todas esas tentaciones porque estoy mal. No, precisamente yo creo que el diablo tienta a todo el mundo, y especialmente cuando tú has logrado tener alguna victoria reseñable en la vida cristiana. Por ejemplo, tú vas a un congreso, tú haces un curso en la iglesia y terminas ese curso y estás feliz, has experimentado sanidad, has experimentado liberación, Dios te ha hablado, te sientes otra persona. En ese momento eres el candidato número 1 para ser tentado. Porque el diablo sabe que a veces, cuando logramos una victoria, hacemos esto. Nos relajamos. Entonces, cuando el Señor Jesús ayunó 40 días para empezar su ministerio, en el día 40 vino el diablo y se presentó a tentarle. Él estaba terminando su ayuno. Él sabía que eran 40 días y que ya prácticamente iba a tener que empezar a hacer milagros y hacer señales y iba a ganar muchísima fama, iba a empezar un revuelo completo en todo Israel. En ese momento, cuando él sabe que ya está lleno del poder del Espíritu Santo, que ha logrado una gran victoria, un ayuno de 40 días, él solito en el desierto a solas, orando, no había comido nada. En ese momento, cuando él podía relajarse, vino el diablo a tentarle. Todos vamos a ser tentados, pero cuando seas tentado, no creas que es porque es que Dios se ha alejado de ti o porque como estás algo mal, es por eso que estás siendo tentado. No, el diablo va a usar diferentes ocasiones y momentos para traer tentación a tu vida. Ser tentado no significa que soy carnal. Si caigo en la tentación, entonces sí voy a estar carnal. Y la mejor manera de prevenir la tentación es orar. Vuélvete una persona de oración. Ven a los devocionales, los martes, los jueves a las 7 de la mañana y vas a aprender a orar. Te vamos a enseñar cómo se ora, cómo orar por diferentes aspectos de tu vida. Y esa oración va a ser como un escudo que te va a proteger para que cuando llegue la tentación tú sepas rápidamente esquivarla y no ceder ante ese empuje del diablo. Las pruebas las debo desear porque las pruebas me van a beneficiar. Sin embargo, una tentación yo debo temerla porque me hace daño. La prueba forma mi carácter, pero
si caigo en la tentación, mi carácter se destruye, porque yo me confundo, porque yo empiezo a tener culpa, porque empiezo a tener un retroceso en mi vida. Las pruebas son necesarias, por lo tanto, porque si no soy probado, no sé si califico. Pero las tentaciones, sin embargo, son irremediables, siempre las va a haber. La prueba, en definitiva, me dice cuál es mi nivel real. Yo no sé si os ha pasado alguna vez, pero quizá en el instituto, en el bachillerato o en la universidad, que uno va a un examen y piensa que está bien preparado, que lo ha estudiado, que le ha metido horas, y llega al examen y le sale una patata aquello. O sea, pero ¿cómo puede ser que pregunten esto? ¿Cómo puede ser que yo no me acuerdo de esta fórmula? ¡Pum! Suspendido. Y otras veces, aunque esto pasa menos, uno va mal preparado a un examen y aprueba. Y saca incluso buena nota, ¿no? Y uno dice, hola, pues qué chollo, qué guay. O sea, con lo mal que iba y aprobé. Bueno, el examen, la prueba, siempre va a determinar si yo estoy listo, si tengo el nivel adecuado para seguir progresando en mi crecimiento y en lo que tenga por venir. A veces ocurre un fenómeno en la iglesia, y es que muchos piensan que en la iglesia todos son maduros, todos son cristianos espirituales. O sea, hay algo que ocurre, es un fenómeno muy curioso, pero muchas veces venimos a la iglesia y pensamos que todos los que estamos aquí sentados o cristianos que conocemos de otras iglesias, ya somos cristianos que el Señor ha venido, nos ha arrebatado al cielo y nos ha devuelto ya modelo Jesucristo 2018. No, todos estamos pasando pruebas. Entonces, cuando tú veas un cristiano que no pasa una prueba y tú lo ves, pues no te puedes extrañar de eso. No puedes ir a machacarlo, no puedes ir a señalarlo. Más bien te tienes que compadecer y decir, bueno, pues vamos a ayudar a esta persona a pasar esta prueba. Vamos a ayudar a esta persona a la recuperación, a que se levante y vaya a septiembre y pase la prueba, ¿no? Así tenemos que pensar nosotros en la iglesia. En la iglesia no hay nadie perfecto, en la iglesia no hay nadie que haya completado todos los procesos, no los hay, porque esos procesos duran hasta la venida de Cristo o hasta que nos vayamos al cementerio. No se acaban nunca. Siempre vamos a... Cuando tú pasas una prueba en la vida cristiana, alguna de las que voy a relatar ahora, tú pasas una prueba y muy bien, has subido el nivel, pero después va a venir otra prueba en ese mismo área para que vuelvas a subir de nivel y así sucesivamente. De manera que si un niño comienza jugando al fútbol o al baloncesto en el colegio y necesita un determinado nivel, pero resulta que si ya se mete a un equipo federado en una competición oficial, ya necesita tener más nivel. Y después, a medida que va creciendo en edad, va pasando por diferentes categorías y si juega en primera división o en preferente, va a necesitar más nivel todavía. De manera que si no pasas la prueba, te quedas estancado o incluso te bajan de categoría. Entonces, en la vida cristiana es igual. Entonces, repite conmigo, las pruebas son necesarias. Me ayudan a crecer. Bueno, entonces, de las 10 pruebas que tiene que pasar el cristiano, hoy vamos a empezar con la prueba de la santidad, o también la prueba de la santificación. Acabo de decir que hasta que el Señor venga, nosotros vamos a estar continuamente, o mejor dicho, Dios va a querer continuamente que estemos viviendo procesos de santificación. Santificación es básicamente que yo me aparto para Dios, para servir a Dios, para ser como Jesús. Eso se llama santificación. Y ese proceso solo lo podemos vivir con el Espíritu Santo. Dice Levíticos 27, así que consagren su vida, o sea, santifiquen
su vida. Destínala, apártala para Dios, es un propósito. Así que consagren su vida para ser santos, porque yo soy el Señor su Dios. La versión Reina Valera dice, sed santos porque yo soy santo, dice Dios. O sea, Dios es un Dios santo, su pueblo tiene que ser un pueblo santo. Un pueblo santo no es un pueblo que no peca nunca. Un pueblo santo no es que para que tú seas santo tienes que haber hecho 3 milagros. No, un pueblo santo es un pueblo que se aparta para servir exclusivamente a Dios, se santifica para Dios. Esta prueba entonces va a determinar en qué grado yo camino con el Espíritu Santo, en qué grado yo he dejado que el Espíritu de Dios santifique, transforme mi vida. Mi vida no cambia por ir una vez a la semana a la iglesia, sino porque yo cambio mi manera de pensar y por lo tanto cambio mi manera de vivir. Mi padre, que en paz descanse, hace unos años, antes de morir, él sufrió un infarto. Sufrió un infarto y estuvo a punto de morir, pero superó el infarto. Le operaron, le pusieron unos stents en algunas arterias del corazón y superó el infarto. Pero su vida nunca más fue igual. Como él vio las orejas al lobo y estaba obeso, pues los médicos enseguida le pusieron a dieta. Cuando le dieron el alta en el hospital le dijeron, Pepe, usted tiene que hacer dieta porque si no este episodio se puede volver a reproducir. Hay que bajar el colesterol, hay que bajar el azúcar, hay que bajar la tensión. Entonces, grasas, dulces, harinas, vamos, lo que Natalia me dice todos los días a mí, ¿no? Entonces mi papá tuvo que cambiar su manera de comer. Pero para cambiar su manera de comer tuvo que cambiar primero su manera de pensar. Él tuvo que ver el peligro cerca. Él tuvo que pensar, si sigo igual, me va a dar otro zapatazo y no lo voy a pasar. Tengo que cambiar, porque si no me voy a morir. Él empezó a pensar, yo supongo, ¿no? Él empezó a pensar y por fin se convenció que tenía que vivir de una manera diferente. Efectivamente, después de aquel infarto, él bajó muchísimos kilos. Era otra persona totalmente diferente. Mejoraron sus huesos, mejoraron sus articulaciones y él vivió con una calidad de vida mejor todos los años que vivió después de ese infarto. Entonces, creo que recibir a Cristo es como tener un infarto. De repente uno va por la vida y comiendo todo tipo de basura, alimentando su vida, sus ojos, sus oídos, su alma, con todo tipo de creencias, de comentarios, de filosofías, de pecados, y de repente uno tiene un infarto, ¡claro! Se te para el corazón. Y viene el médico Jesús y ¡pum! Te da vida nueva, ¿no? Y tú despiertas de ese infarto y tú dices, ¡wow! ¡Wow! O sea, he visto el cielo. Tengo que vivir de manera diferente. Como dice la canción de Funky, es imposible chocarse contra su cruz y seguir siendo igual. Es imposible. Entonces, uno empieza a cambiar la manera de pensar, porque ha visto que de la manera que yo venía viviendo mi vida, lo único que logré fue un colapso, un vacío, una desgana, o sea, no me satisfacía ese tipo de vida. Por fin pude ver el colesterol de mi vida, pude ver el pecado, pude ver la maldición, pude ver mis ataduras, pude ver que el médico sanador Jesucristo lo sana todo. Él me da un corazón nuevo. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Vivir una vida diferente. Pero no es fácil, ¿verdad? No es fácil porque estamos acostumbrados. Por ejemplo, mi papá siempre después de comer se tomaba, como decía él, un lingotazo. Se tomaba un coñac, se tomaba algo de alcohol. Y eso era para él sagrado, o sea, eso era insustituible, ¿no? Tú le podías quitar a lo mejor el repetir las patatas fritas, pero el traguito del final que no se lo quitaran. Pues él lo cortó de llano.
de cero. Pero no le fue fácil, él tenía que batallar contra su tradición, tenía que batallar contra sus costumbres, tenía que batallar contra sus hábitos, porque estaban muy dentro de su mente y de su corazón. Igualmente nos va a pasar a nosotros. Nosotros vamos a tener que seguir batallando en nuestra vida. Queremos hacer las cosas a la manera de Dios, pero nos encontramos que llevamos tantos años viviendo en una corriente que ahora nos resulta difícil, o por lo menos no es fácil. Y nadie, yo por lo menos no quiero decir que para el cristiano eso sea fácil. Las pruebas son difíciles, las pruebas requieren disciplina, las pruebas requieren una determinación muy fuerte, porque si no, tú serás cristiano, pero seguirás viviendo como vivías antes. No habrá una transformación en tu vida. Y eso le ocurre a algunos cristianos que todavía no han experimentado el privilegio de ser cada vez más semejantes a Jesucristo. Dice Pablo a los Gálatas en el capítulo 4, versículo 19, oh mis hijos queridos, siento como si volviera a sufrir dolores de parto por ustedes y seguirán hasta que Cristo se forme por completo en sus vidas. O sea, Pablo no estaba pensando en decirle a la gente, oye, ¿sabes qué? Si tú no te vas a las misiones, yo todavía tengo trabajo contigo. Es que si tú no eres líder en la iglesia, todavía tengo trabajo contigo. No. Él estaba diciendo, Cristo tiene que ser formado por completo en tu vida. O sea que si Dios te da el privilegio de conocerle por medio de Cristo y que tú vivas 1, 10, 20, 50, 70 años de vida aquí, que sepas que todos esos años son los que Dios va a usar para tratar de formar a Cristo de manera completa en tu vida. Por eso el proceso nunca termina. Entonces yo quiero hacerte un par de preguntas para que tú sepas, o por lo menos te cuestiones, si estás todavía en el suspenso o si estás pasando la prueba. ¿Qué pueden ver otros de Cristo en tu vida? Yo te pregunto, ¿qué pueden ver otros de Cristo en tu vida? Pueden ver amor, pueden ver misericordia, pueden ver fe, pueden ver firmeza, templanza, pueden ver determinación, pueden ver, ¿qué pueden ver? ¿Pueden ver algo de Cristo en ti o no ven nada de Cristo en ti? O muy poco. ¿Qué modelos sigo yo en mi vida? Te pregunto a ti, o pregúntate tú mismo, ¿qué modelo sigo yo en mi vida? ¿Quién es mi referencia? ¿En quién me fijo para parecerme a Cristo, para ser transformado? ¿Quién es mi modelo, mi ejemplo de hijo, de esposo, de esposa, de líder, de padre, de madre? ¿Quién es mi modelo? ¿En quién me fijo yo? ¿A quién me quiero parecer? O sea, yo soy de los que cojo el semana y el hola, y entonces yo me quiero parecer a esos. ¿A quién me quiero parecer yo? O busco personas en la vida cristiana de referencia, personas que yo digo, yo quiero lo que ellos tienen, yo me voy a pegar a ellos porque quiero lo que ellos tienen. La segunda prueba, entonces la primera es la prueba de la santificación o de la santidad. La segunda prueba es la prueba del tiempo. Esta la vamos a pasar todos también cada día. La prueba del cronómetro, ¿verdad? El tiempo avanza inexorablemente, el tiempo no vuelve atrás y todos vamos a pasar esta prueba. Porque con el tiempo nosotros podemos suspender en pasión, en amor, en compromiso, en correr riesgos. Es decir, esta prueba va a determinar si yo me he aburguesado en la vida cristiana. Dicho en otras palabras, si yo me he acomodado en la vida cristiana. He perdido la visión, me he hecho un odre viejo, me resisto a los cambios.
a los retos. Eso es lo que determina la prueba del tiempo. La persona acomodada empieza a hacer concesiones a su carne y empieza a volver su mirada al mundo. Colosenses 3, versículos 2 y 3 dice: piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Pues si ustedes han muerto a esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Qué es acomodarse? Acomodarse es olvidarme que todas las bendiciones me las ha dado Dios. Por lo tanto, Dios me las puede quitar. Es dejar de ser agradecido. Es vivir para mí mismo. Es dejar de esforzarme. Es perder pasión. Y te voy a poner algunos ejemplos que yo espero que nos sirvan para detectar si estamos pasando la prueba del tiempo. Por ejemplo, ya tengo un buen trabajo, pero ya no tengo tiempo para, qué sé yo, para ir a la célula, para ir al redil, a sembrar. Ya tengo mi novio, mi novia, o ya me casé, ya tengo mi esposito, mi esposita. Y entonces los fines de semana nos encanta ir a conocer lugares románticos. Ya no tengo tiempo para congregarme. Ya tengo mi coche con tanto esfuerzo que me lo compré, pero claro, ahora no puedo ir al campamento porque tengo muchos gastos, tengo el seguro, tengo la ITV, tengo las revisiones, y entonces ya como que no, y ese autobús es tan pesado, no. Yo en coche ya a todas partes, ya me aburguesé, ¿no? Me compré un piso, pero entonces ya, es que ir a Israel este año me queda muy difícil porque tengo la hipoteca, tengo que comprar muebles, tengo muchas cosas, ¿no? Nació mi bebé y ya no voy a las vigilias. No voy a hacer que se resfríe por el camino, ¿verdad? Bueno, estos ejemplos pueden parecer chistosos, pero en verdad son ejemplos que yo he visto en la vida cristiana. Y son ejemplos que a mí mismo me han afectado. Yo he tenido que batallar para no aburguesarme. Yo he tenido que batallar para no volverme un comodón en la vida cristiana. Y doy gracias por los pastores que tengo, porque los pastores que tengo muchas veces me han dado con el pinchito ahí en el culete. Venga, hay que incomodarse, hay que soltar el aburguesamiento. Vamos a seguir esforzándonos, vamos a seguir incomodándonos, porque si no, corremos el riesgo, una vez más, de estancarnos. Necesitamos ser incomodados. Tú sabes cómo hace el águila para que vuelen sus crías. Las crías del águila son muy comodonas, muy comodonas. Claro, yo me puedo imaginar, el nido está a lo alto de un risco, ¿sí? Allí no llega nadie, allí no puede llegar el lobo, allí no puede llegar ningún otro a comérselos. El nido es amplio, están todos los polluelos allí bien protegidos, resguardados. La mamá va y caza una culebra, la desmembra y le va dando a cada uno así, en papillita. Y entonces esos pollitos nunca se quieren ir de ahí. O sea, eso es como los hijos de hoy en día, ¿no? Ahí en casa hasta los 40 años con los papás. Nunca se quieren ir de casa porque le hacen la lavadora, le planchan la ropa, le hacen la comidita. No. Entonces ya toca sacar el tenedor y ¡ping! ¡Venga! Así hace el águila. El águila llega un momento cuando ya Dios le ha dotado al águila de esa sabiduría para saber en qué momento. Y entonces literalmente echa los pollos, los echa del nido y no le queda otra que volar. Porque si no vuela, como los dibujos animados, ¿no? No, entonces el pollo vuela y el pollo no sabe que puede volar. Como que se ve de repente en la situación y dice, ¡ah! Hace aquello para lo que fue diseñado. Así nos toca a nosotros a veces, líderes en la iglesia, tenemos que pinchar un poquito a nuestros discípulos. Tenemos que meter caña, la justa, la necesaria, en el momento adecuado, para que nuestros discípulos no se acomoden. Ay, no, líder, ore por mí. Ore por mí, líder. Usted que va a todos los devocionales, ore por mí. Que yo estoy aquí en la camita con fiebre. No, vamos a retar. Eso se llama retar.
Y el águila, la mamá águila, lo que hace es retar a sus polluelos. O vuelas o te mueres, te matas. Y así tenemos que hacer nosotros. Y una vez más yo digo, gracias por Quique y Emma, porque ellos nos han retado muchas veces. Y nos han retado con su ejemplo, pero nos han retado también desafiándonos. Nos han retado. ¿Por qué no vais a Israel? ¿Por qué no vas a esforzarte este año? ¿Por qué no vas a dejar de hacer otras cosas para...? Y yo, es verdad, no me quiero acomodar, no me quiero relajar. Algún año me dijo mi pastora, bueno, que se acerca el viaje a Marruecos, entonces, ¿quién va a ir de Barcelona? Y yo digo, pues, no sé, fulanito, menganita. Y dice, yo quiero que tú vayas. Y yo por dentro, yo no quiero ir allí. Yo no quiero ir allí a pasar una semana lleno de polvo, en un colchón duro, y veo todos los problemas de Marruecos, ¿no? Luego cuando llego allí soy el más feliz y lo disfruto intensamente, lo reconozco, porque Dios es bueno. Pero si mi pastor o mi pastora no me retan, ¡pin! Me quedo en mi casita aquí en Barcelona. Sí, a gustito, viendo mi serie de televisión por la noche, mi reunioncita en la iglesia, todo guay, todo genial. No, necesitamos ser retados. Necesitamos salir de nuestra zona de comodidad. En Apocalipsis 2, del 4 al 5, una de las reprimendas que le hace Dios a una iglesia, pero esa iglesia somos perfectamente tú y yo. La iglesia son las personas. Y Dios le dice, tengo una queja en tu contra. Una, fíjate, pero ni una Dios nos pasa a nosotros. Porque tenemos que hacer lo que a Él le agrada. No el 90%, no el 95%, el 100% de lo que a Él le agrada. Dice, una cosa tengo en tu contra. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. ¡Wow! Yo me acuerdo al principio de mi vida cristiana. Yo iba todos los días a la CCI a orar por la noche. Natalia es testigo porque ella también iba. ¿Sí? Y yo no iba para conquistarla porque ni siquiera. A lo mejor ella sí venía para conquistarme a mí. No, mentira, porque yo tenía a mi novia y ella tenía a su novio. O sea que en eso no había nada ahí. Todas las noches había un tiempo de intercesión de 1 hora, 1 hora y media. Claro, estábamos solteros, no teníamos así mayores compromisos como cuando somos adultos, por cierto. Y todas las noches íbamos allí y leíamos las peticiones de la gente y orábamos y clamábamos y felices. Todos los fines de semana metidos en la iglesia. Cada vez que había algo para hacer, ¡bum!, allí nos íbamos. Venga, que viene un puente y nos vamos a no sé dónde, que hemos alquilado una finca y vamos a hacer allí un retiro. Venga, para allá nos vamos. ¡Bum!, el fin de semana, el puente, para allá. No era como, ay, no, yo el puente es que me quiero ir a la nieve a esquiar. No, pues ya, pues, no sé, quizá algunos que nunca hayan hecho ese tipo de cosas puedan anhelarlas, pero yo que las he hecho, no las echo de menos. Si te sirve como experiencia, anótatelo. O sea, no echo de menos ir a esquiar, no echo de menos ir a montar a caballo, ir a montar en hacer motocross en no sé dónde, ir a hacer no sé qué aventura. Es que no lo echo de menos. Si se puede hacer, lo hacemos. Mira qué guay es el Señor, que en los últimos años, en el viaje a Israel, siempre metemos alguna actividad de estas como tipo aventura, ¿no? Que si montamos en jeeps, que si hacemos canoas por el río, hacemos ahí un poco nos vuelve la infancia, ya, pum, y felices todos. Y hay tiempo para todo, para disfrutar un rato y hacer el ganso, y hay tiempo para todo. Pero al principio de la vida cristiana, piensa tú cómo eras al principio de la vida cristiana. Cómo era tu entrega, cómo era tu determinación, cómo era tus horarios para el Señor, ¿cómo eran? ¿Y cómo son ahora con el paso del tiempo? ¿Cómo son ahora con el paso del tiempo? Ya tengo mi vida acomodada, amoldada, y entonces ya
el Señor va quedando relegado. En Apocalipsis sigue diciendo, mira hasta dónde has caído, vuélvete a mí y haz las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, vendré y quitaré tu candelero de su lugar entre las iglesias. O sea, hay un suspenso y el suspenso duele. Y si yo no paso la prueba del tiempo, Dios me va a empezar a quitar de su luz. Dios va a empezar a quitar de su gracia en mí. Esto es como en el matrimonio, ¿no? Todos los matrimonios se casan enamorados, o casi todos, y pasa el tiempo, ¿y qué? ¿Y qué pasa? Cuando pasa el tiempo, ay, se acabó el amor, es que ya no es el mismo, ¿y tú eres la misma? O al revés, él se queja de ella, es que ella ya no es la misma, pero ¿y tú eres el mismo? ¿Seguimos apasionados? ¿Estás dispuesto a sacrificarte por tu esposo, por tu esposa, igual que al principio del matrimonio? ¿Estás dispuesto a ir al restaurante que a ella le apetece? ¿O ahora tú dices, no, pues vamos donde yo diga? ¿Cómo ha cambiado tu vida desde tus primeros pasos en la vida cristiana? Cuando las cosas de Dios te hacían ilusión. Cuando te decían, mira, hay un curso de no sé qué, yo me apunto el primero. Ahora decimos, hay un curso, ¿cuánto cuesta? ¿A qué hora es el horario? ¿Quién va a dar la clase? Acomodamiento, aburguesamiento. Es que si es el domingo por la mañana, a mí me queda mal. No puede ser el jueves a las 6 de la tarde que tengo un ratito entre el gym y la piscina. Eso es aburguesamiento. Y muchas veces vamos cayendo en las redes del aburguesamiento y no nos damos ni cuenta y perdemos el primer amor. ¿Has pasado la prueba del tiempo? ¿Cómo está tu nivel de pasión por las cosas de Dios? ¿Cómo está tu nivel de pasión? ¿Cómo puedes ver que te estás resistiendo a Dios en algún cambio que Dios quiere hacer en tu vida? Si te estás resistiendo mucho es porque estás aburguesado. ¿Has notado que el Espíritu de Dios te dice que dejes algo? No un pecado, algo. ¿Y no lo haces? Estás ahí como, esto no lo quiero soltar. Ojo con la prueba del tiempo porque es una prueba que la vamos a pasar todos. La prueba del fruto, tercera prueba. Dice el Salmo 1. Me encantan los salmos, me encanta ver el corazón del rey David al descubierto y me encanta ver la libertad con la que él contaba sus luchas y me encanta que Dios sea tan abierto con nosotros para contarnos las cosas que han ocurrido a los grandes hombres que Dios ha usado en su palabra. Porque veo que el rey David era una persona con 0 gramos de religiosidad. O sea, era 0, 0. 0 cafeína, 0 azúcar, 0 religiosidad. No tenía nada de religiosidad. Dice el Salmo 1, qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleita. Alguno acaba de borrar de su lista de amigos a 3 o 4, ¿no? Qué alegría para los que no siguen el consejo de los malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche, para jugar limpio, para jugar conforme a las reglas. Son como árboles plantados, subraya esa palabra, y plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto en su tiempo. Yo he subrayado esto también, siempre dan fruto en su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. Uno dice, yo quiero ser ese árbol. Yo quiero ser un árbol plantado junto a la orilla del río. Esos árboles son los más vigorosos, los más altos, los más frondosos y los de más fruto. Y siempre, dice, siempre dan fruto en su tiempo. Hay un tiempo en el que nosotros vamos a tener que ser revisados por el labrador, que es Dios, y va a decir, a ver, en medio de todas estas hojas, ¿qué hay? ¿Hay fruto o esto es solamente apariencia? El árbol bonito, pero allí no hay ninguna pera.
Y uno va a buscar la pera y dice, este árbol es una porquería de árbol. Lo único que hace es chuparme todo el agua. La persona que no logra plantarse en la iglesia es prácticamente imposible que llegue a dar fruto. Y lo peor que le puede pasar a un árbol es no dar fruto cuando se espera que dé fruto, en la época del fruto. Si tú tuvieras un jardín con una higuera, las higueras crecen mucho. Y si tú vas en la época de los higos y no ves ni un higo, y tú ves que eso está lleno de hojas y el árbol ha crecido y te ha manchado todo el patio, pero no ves ningún higo. Y así pasan los años. Al final tú dices, bueno, yo creo que va a ser mejor que yo tale este árbol, lo arranco y planto otra cosa. Quizá otra higuera, otra cosa, que me dé algo de producción, porque lo único que hago es echarle abono, gastar agua, gastar energía, gastar tiempo y no me produce nada. Claro, normal. Al final hay que quitarlo de en medio. Y a veces nos pasa esto a las personas. Empezamos a vivir una vida de religiosidad y tenemos, estas personas ocupan espacio y trabajo en la iglesia, pero no producen nada. Son una vida de apariencia, pero por dentro están huecas, no hay fruto. El fruto representa todo aquello que puede ser útil al cuerpo de Cristo. El fruto es lo comestible de la planta. Y si una planta da fruto, pues alguien se va a beneficiar de ese fruto. En Gálatas capítulo 5 se nos habla de que hay un fruto del Espíritu Santo en nuestra vida, ¿verdad? Y es como un racimo de uvas que tiene 9 uvas: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ese es el fruto que nosotros tenemos que dar y que Dios espera encontrar en nuestras vidas. Ahora, vamos a pintarlo al revés. Si no tengo el fruto para Dios, si no tengo esas cosas, por lo tanto nadie puede comer de ese fruto, soy estéril, pero voy a tener otra clase de fruto, que va a ser un fruto más bien de la carne, un fruto que no sirve para nada. Entonces, si yo no tengo gozo, yo perjudico a otros cristianos que están cerca de mí. Si en lugar de gozo yo tengo amargura, por ejemplo, la amargura se contagia. Eso es perjudicial para el cuerpo de Cristo. Si no tengo templanza, entonces no voy a reaccionar bien cuando otros me hieren o me ofenden o pasan cosas en mi vida. Entonces no voy a reaccionar bien, voy a herir yo a alguien. Si no tengo fe, voy a estar frenando mi célula, voy a estar frenando mi iglesia. Si no tengo amor, me vuelvo interesado, me vuelvo un asalariado o un humanista. Y eso no es bueno para mi vida ni para los que me rodean. Si no tengo paz, perturbaré a los que están alrededor mío, a los débiles en la fe. Entonces, hay un pasaje en la Biblia que es impresionante. Está en Marcos capítulo 11, versículo 13. Narra que el Señor Jesús iba con sus discípulos y tuvo hambre. Y junto al camino había una higuera. Y ve que la higuera tenía hojas. Y entonces fue y se acercó a la higuera para ver si había fruto para comer. Cuando llegó, dice, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Fíjate qué curioso esto. No era tiempo de higos, pero el Señor se acerca a ver si tiene higos. ¿Sabes por qué se acerca? Para ver si tiene higos. Porque la higuera tiene una característica, y es que la higuera da hojas al mismo tiempo que el fruto o después que ya ha salido el fruto. O sea que si había hojas, necesariamente indicaba que ahí había higos, aunque no era el tiempo de higos. Quizá el clima ese año o la estación de ese año se había adelantado y había brotado antes. Pero lo curioso era que tenía hojas, pero no había tenido fruto. Dice que Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Nunca jamás coma nadie fruto de ti. Porque
si la higuera, y la higuera se secó, si la higuera, o vamos a suponer que nosotros somos la higuera, si yo no tengo fruto para Jesús, ¿para quién voy a tener yo fruto? Si Él es el que me da la vida, si Él es el que me da la savia, si Él es el todo en mi vida. O sea, la enseñanza principal es que si yo no sirvo a Jesús, si yo no doy fruto para Jesús, no voy a servir para nadie. Y fue básicamente lo que Jesús le dijo a esa higuera. O sea, nadie jamás coma fruto de ti, porque si no tienes un fruto bueno para Dios, el fruto que tú vas a dar va a ser un fruto malo, va a ser un fruto que va a perjudicar al que se lo coma, le va a caer mal. Si tu vida no sirve a Jesús, ¿para quién más va a servir? Hay algunas personas que no le dan a Dios lo mejor, no le dan lo mejor de sus vidas a Jesús, sino que se lo dan al trabajo, se lo dan al matrimonio, se lo dan a las vacaciones, se los dan al deporte, quién sabe a qué cosas, pero no le dan lo mejor a Jesús. Y el orden correcto, y a quien yo voy a tener que presentarle mi fruto, es a Jesús. Un día va a llegar Jesús a tu vida y va a decir, vamos a ver, venga, en medio de estas oraciones tan bonitas que me haces, en medio de toda esta constancia que tienes en venir a la iglesia, vamos a ver qué hay aquí detrás de todo esto. Y va a apartar las ramas, va a apartar las hojas y va a mirar a ver cuánto fruto hay. Hay mucho, hay poco, hay ausencia de fruto, es un fruto amargo. ¿Qué es lo que va a encontrar el Señor en tu vida? La prueba del fruto. La cuarta prueba que tenemos que pasar es la prueba de la fidelidad. Hace poco yo he hablado de la fidelidad, entonces no hablaré mucho de la fidelidad porque está en Mateo 25, vimos aquel que recibió 5 talentos, el que recibió 2, el que recibió 1, pero lo que está claro es que la fidelidad me lleva a crecer. Esa era la conclusión de la predicación acerca de la fidelidad, que me lleva a crecer, aumenta mi capacidad de servir a Dios. La fidelidad es la prueba que determina si paso al siguiente nivel de responsabilidad en el reino de los cielos. Es el examen que me pasa de la ESO, de primaria a la ESO, de la ESO al bachillerato, del bachillerato a la universidad, de la universidad al máster, del máster al doctorado y de ahí a quién sabe qué más cosas. La fidelidad se demuestra en obediencia. O sea, ¿cómo Dios me hace a mí la prueba de la fidelidad? Dios me hace un examen de obediencia. Y la obediencia fiel a Dios no es obediencia si es tardía, es decir, fuera de tiempo, si es incompleta o si es con mala actitud. La obediencia, para ser fiel, precisa y ajustada al agrado de mi Señor, necesita atención al oír las instrucciones que da mi Señor. Por ejemplo, si una persona está anhelando casarse y dice, pues yo voy a buscar a alguien en la iglesia para casarme. Muy bien, empiezas bien, porque si vas a la discoteca a buscar, seguramente vas a encontrar un ladrillo allí más duro que una piedra para el Señor. Pero buscas en la iglesia y entonces dices, pues como cualquiera de la iglesia me vale. No, cualquiera de la iglesia no. Porque tú tienes que asegurarte que la persona tenga un yugo igual al que tú tienes. Es decir, tenga un nivel de compromiso, un grado de fidelidad a Dios semejante al que tú tienes. Porque si no, cuando tú te cases, va a ocurrir algo. O él sube o ella, o lo contrario. Nos bajamos los dos. Y eso es doloroso. Eso es difícil. Eso es complicado. Entonces yo tengo que elegir, pero tengo que elegir bien, dentro de la iglesia, pero alguien que tenga un llamado similar al mío, alguien que tenga la misma pasión, el mismo deseo por servir a Dios, el mismo deseo por agradar a Dios. Por ejemplo, si yo le doy a Dios el 10% que me sobra, no estoy siendo fiel con los diezmos. ¿Por qué? Pues porque el diezmo es primicias.
No es lo que me sobra a final de mes, cuando ya he pagado todos mis servicios, el alquiler, el transporte, la comida. Me sobra algo, venga, así, junto, venga, esto es mi 10%. No, el 10% es por fe y es primicia. Entonces, la fidelidad requiere que mi diezmo sea el primer 10% que yo aparto de mi presupuesto, de mis ingresos. Son pequeños detalles. Hay muchos cristianos que creen que están siendo fieles porque hacen algo parecido a lo que Dios ha dicho en su palabra, pero no están siendo fieles porque la fidelidad requiere una obediencia completa. O sea, imagínate que el ingeniero que diseñó esta nave, y él dijo, mire, pongan 1, 2, 3, 4 y la del fondo 5 vigas que atraviesen el techo. Y ese día llegó el aparejador y dijo, no, pues mira, nos vamos a ahorrar una porque así le ahorro a la empresa gastos y la empresa hasta va a estar contenta, va a tener más beneficios. En vez de 5 voy a poner 4. Y él cree, feliz, que está haciendo un favor a la empresa, ¿verdad? Pues, ¿qué problema el día que el techo se derrumba? Porque no funcionó los cálculos. No hizo fielmente a lo que se había diseñado y se había calculado con esmero. Entonces, no vale una obediencia parecida, casi completa. No vale. Tenemos que aprender a obedecer fielmente, escuchando atentamente y poniendo diligencia en lo que hacemos. Amén. Quinta y última prueba que vamos a estudiar hoy, o que vamos a ver hoy. Nos quedarán otras 5 para el domingo que viene, Dios mediante. Es la prueba del dinero. Esta no está abierta, vamos a abrir esta. Proverbios 37. Esta prueba, te digo una cosa, también la pasamos todos. Y es una prueba muy necesaria. Es una prueba tan necesaria porque la Biblia nos aclara meridianamente que si hay algo en nuestras vidas que nos puede hacer dudar de nuestra confianza de Dios, no es el diablo, no es la suegra, es el dinero. Solamente ese. Cuando nosotros nos inclinamos ante el dinero y amamos el dinero, nos metemos en muchos problemas. Dice Proverbios 30, del 7 al 9. Oh Dios, te ruego 2 favores. Concédemelos antes de que muera. El primero, ayúdame a no mentir jamás. Ese es un buen favor que te puede hacer Dios. Ayudarte a no mentir nunca más. Porque la mentira tiene las patas muy cortas y siempre vamos a acabar descubiertos. Cuando yo miento una vez, necesito seguir mintiendo todas las veces para que no se descubra esa mentira. Y entonces la bola cada vez se hace más grande. Las personas mentirosas, las personas que están acostumbradas a mentir, tienen una característica, y es que como tienen que reinventar todo el tiempo sus circunstancias, sus horarios, sus movimientos, sus explicaciones, entonces ellos acaban viviendo una vida paralela. De manera que creen las mentiras que cuentan. O sea, llega un momento que las creen. Entonces este hombre sabio le dice a Dios, ayúdame a no mentir nunca. No mentir, aunque me cueste lo que me cueste. Aunque tenga que perder algo por decir la verdad. Aunque sea en perjuicio para mí, ayúdame a no mentir. Pero en segundo lugar, dice, no me des pobreza ni riqueza. Claro, no me imagino a nadie pidiéndole a Dios pobreza. Bueno, algunos sí. Algunos creen que se llaman cristianos y creen que hay que hacer voto de pobreza. Pero no, yo no veo eso en la Biblia en ninguna parte. O sea, pedirle a Dios, yo quiero ser pobre, quiero vivir como pobre y quiero estar allí toda mi vida. No, eso no lo hay en la Biblia. Más bien, el hombre más sabio de la tierra, Salomón, le dice a Dios, no me des pobreza, pero tampoco me des riqueza.
Dame solo lo suficiente para satisfacer mis necesidades. Si yo te dijera que hagas esta oración toda la semana, ¿qué tal? A lo mejor algunos teníamos que cambiar nuestra manera de orar. Ay, Señor, entonces ya no te pido el Mercedes-Benz. Porque ya eso es más de mi necesidad. A lo mejor con el Renault Clio me vale. ¿Sí? No me des pobreza ni riqueza. Dame solo lo suficiente para satisfacer mis necesidades. Pues si me hago rico, podría negarte y decir, ¿quién es el Señor? O sea, si de repente me empieza a ir bien económicamente, me suben el sueldo, o si tengo mi propia empresa, resulta que empiezo a facturar y las vacas gordas llegan a mi vida, ¿sí? En ese momento yo puedo correr el riesgo de decir, esto lo he hecho yo. Popeye, yo he levantado, yo soy el más listo de mi empresa, por eso a mí me han promocionado y me han subido el sueldo y me han colocado más alto en responsabilidad y en salario. Pero también dice, y si soy demasiado pobre, podría robar y así ofender el santo nombre de Dios. Bueno, no solo podría robar, podría quejarme y ofender a Dios, podría estar de mal humor, podría tener envidia, podrían aparecer tantas cosas, ¿verdad? En definitiva, cuando yo tengo que pasar la prueba del dinero, tengo que saber que la voy a tener que pasar por arriba y la voy a tener que pasar por abajo. Voy a tener que pasar la prueba del mucho cuando sobra y del poco cuando no sobra ni un céntimo. Y tengo que apurar hasta el último grano de arroz del paquete. Cuando tenemos mucho dinero, es decir, dinero de sobra, empiezo a encontrar que mi seguridad está en el ahorro, en atesorar. Experimento la dulce sensación de tener un colchón, por si acaso, ¿verdad? ¿A quién no le gusta ese colchoncito ahí? Tener esos cientos o esos miles de euros ahí acumulados y tú dices, bueno, si me echan del trabajo yo tengo para vivir un año. Si me pasa tal cosa, yo ahí tengo mi seguridad, ¿no? Y es una sensación agradable. Si la has experimentado alguna vez, seguro que coincides conmigo. Pero, ¿qué pasa en ese momento? Ese es un proceso muy peligroso y está descrito, Pablo se lo describe a Timoteo, en el capítulo 6 de la primera carta de Pablo a Timoteo. Y una vez más, Pablo es el líder de Timoteo. Timoteo es el discípulo que está aprendiendo. Y Pablo le dice a Timoteo, ¿sabes qué, Timoteo? Cuidado con las riquezas, cuidado con tener dinero de sobra. Y no se lo dice solo a él, sino díselo a tus discípulos, adviérteles que es muy peligroso que yo empiece a amar, a poner mi seguridad en el dinero, a poner mi confianza, pasarla de Dios al dinero. Cuando yo hago eso, automáticamente mi fe se debilita, se diluye, es normal. Claro, si yo pongo toda mi confianza en Dios y tengo fe, pero de repente empiezo a poner un poco de mi confianza en Dios, pero bueno, también en el dinero. Y la balanza empieza como a, estoy debilitando mi fe. Por supuesto, estoy debilitando mi fe. Pablo le dice a Timoteo que en ese momento muchos empiezan a ser traspasados de muchos dolores, empiezan a sufrir porque ven que la vida se les complica, que ya la comunión con Dios es de otra manera, ya hay como, eso es como cuando un hombre tiene un amante. Pues yo no he tenido nunca un amante, pero me imagino que es un lío tremendo, ¿no? Está con la mujer, pero se acuerda de la otra y dice, uy, y la va a besar y dice el nombre de la otra y se calla. No, entonces, qué locura, ¿no? Bueno, así nos pasa con el Señor. Estamos hablando con Dios, pero estamos pensando en el dinero. Estamos pensando, en realidad mi seguridad está allí. ¿Para qué oro? ¿Para qué necesito orar? Llega un momento en el que me creo el hacedor de mi dinero. Yo soy mi proveedor y por lo tanto dependo de mis habilidades y de mi esfuerzo. Eso es un sufrimiento, eso es un dolor para mi vida.
Dios queda desplazado a un segundo lugar, pues a Dios le corresponde solamente el primer lugar de nuestras vidas. Ese es el primer mandamiento de la Biblia. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Pero también es una prueba cuando tenemos poco dinero. Empezamos a creer que no podemos dar. Yo he oído gente que dice, ay, este mes no puedo dar porque no tengo. Y digo, a ver, un momento, la Biblia dice que es justo al revés. Ahora empezamos con el Si doy, crucificatorio. tengo. Y si no doy, no tengo. Nuestra pastora Emma lo dice de una forma muy gráfica. Yo Empezamos abajo tengo porque no hay pista. porque doy. No doy porque tengo. ¿Veis la diferencia, no? Una cosa es dar porque tengo. O sea, llega ahora alguien y me dice, oye Carlos, venga, que le vamos a comprar un regalo a no sé quién. Y yo, pues aquí tengo, mira, te doy. Te doy. Pero otra cosa es que yo tengo porque antes he dado. He practicado el dar. Cuando tenemos poco, corremos el riesgo de empezar a pensar, ay, ahora no puedo dar. Corro el riesgo de pensar que Dios me ha fallado, que Dios no me está escuchando. Me puedo quejar contra Dios. No queremos estar contentos cuando tenemos poco, porque eso sería como asumir que nos vamos a quedar en ese estado financiero. El diezmo ya no es una primicia, sino es la ulticia. Esa es una palabra que me he inventado hoy, ¿eh? La ulticia del mes. Trato de sustituir lo que le debo a Dios con servicio y trabajo en la iglesia. Como no he diezmado, este mes vendré a ayudar más días a la iglesia. No, no se trata de eso. Empezamos a enredarnos. Lo cierto es que para tener a Dios en el primer lugar, vamos a tener que pasar la prueba del dinero, tanto la del dinero alto como la del dinero bajo, la de la abundancia y la de la escasez. Pablo le dice a los filipenses, qué gran maestro es Pablo, Filipenses 4:11, no que haya pasado necesidad alguna vez, porque he aprendido a estar contento con lo que tengo. He aprendido a estar contento con lo que tengo. He pasado la prueba del dinero. He aprendido a estar contento. Que tengo 10 céntimos en el bolsillo. Pues mira, me voy a la tienda de chuches y me compro un chicle. Y esa será mi comida hoy. Pero si tengo aquí 5.000 euros, bueno, también estoy contento. Porque en verdad no depende de los 10 céntimos o de los 5.000 euros. No depende de eso mi contentamiento. Mi contentamiento depende de que mi nombre está escrito en el libro de la vida. ¿Os acordáis que una vez el Señor Jesús mandó a sus discípulos a predicar de 2 en 2? Y venían contentos. Señor, hemos echado demonios. Mira, oré por un paralítico y se levantó. Y venían contando felices. Y les dice, el Señor les pega un corte, pero así, tras. Dice, muy bien. Pero no estéis contentos por eso. Estar contentos porque vuestro nombre está escrito en el cielo. Eso es el contentamiento tuyo. Lo demás, ¿qué importa? Si ya tienes lo más importante. Bueno, Pablo dijo, yo he aprendido a estar contento con lo que tengo. No me conformo con lo que tengo. No me acomodo, no me relajo, no me angustio con lo que tengo, pero estoy contento con lo que tengo. Sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación. Esto es impresionante. Yo quisiera que todos aprendamos esto. He aprendido a vivir en cualquier situación. ¿No te parece estupendo eso? Que tú puedas ser el mismo el día 5 del mes que el día 25. Algunos no son la misma persona, ¿eh? Algunos el día 5 son y el día 25 están ahí demacrados, como, o sea, terrible. Aprendamos, por favor, pasemos la prueba del dinero. Pon tu confianza en el Señor y le dices al Señor, ¿sabes qué? Yo quiero aprender a estar contento
todo el Dios tiempo. es Todo el fiel, tiempo. Él A estar puede. contento todo el tiempo. Así es que dile al que tienes a tu lado, quita Escucha, esa Marcos, cara al de fin de principio como la mes. canta y luego le cantas con... Alégrate. Alégrate. No, que escuche a Marcos una vez y luego la cante. Quiero terminar una vez más con unas palabras de Salomón y vamos a orar. Así que te invito a que te pongas en pie y las leamos juntos. Están en Eclesiastés, capítulo 5, versículo 10. Dice: los que aman el dinero nunca tendrán suficiente. ¿Ves por qué no es bueno amar el dinero? Porque si amas el dinero, no te vas a conformar con 5,000, ni con 10,000, ni con 100,000. Nunca vas a Espérate que tener empecemos y lo suficiente. Qué absurdo es pensar que las riquezas traen verdadera Ahora no hay felicidad. clic, ¿no, Marcos? Y ojo, porque esto lo dice un Marcos. hombre rico, Salomón. Ahora no hay clic, ¿no? El hombre más rico que hubo en toda su generación y en muchas generaciones. Cuanto más tengas, más se te acercará la gente para ayudarte a gastarlo. Por lo tanto, ¿de qué sirven las riquezas? Solo para ver cómo se escapan de las manos. La gente trabajadora siempre duerme bien, coma mucho o coma poco, pero los ricos rara vez tienen una buena noche de descanso. He notado otro gran problema bajo el sol, dice Salomón. Acaparar riquezas perjudica al que ahorra. Se invierte dinero en negocios arriesgados que fracasan y entonces todo se pierde. A fin de cuentas no queda nada para dejarle a los hijos. Todos llegamos al final de nuestra vida tal como estábamos el día que nacimos, desnudos y con las manos vacías. No podemos llevarnos las riquezas al morir. Y es cierto. Hagamos caso de esta sabiduría que Dios ha permitido que llegue hasta nosotros. La dijo un hombre rico que probó toda clase. Dice la Biblia que Salomón no se privó de nada de lo que le apetecía. O sea, así como Ronaldo, ¿no? Dice, va, un coche nuevo esta semana, ¡pum! O como Messi, ahora quiero un chalet en la playa, venga, me lo compro. Ahora quiero no sé qué, venga, me lo compro. No se privó de nada. La Biblia dice que todo lo que desearon sus ojos, Él lo tuvo. Y después de tener todo lo que Él quiso, Él escribe esto. Diciendo, esto no es la felicidad. La felicidad es estar con Dios, estar bien con el Señor. Así es que vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a pasar todas estas pruebas. Pero recuerda que estas pruebas no van a ser una sola vez en tu vida. Cada una de estas pruebas se va a repetir varias veces a lo largo de tu vida para que tú puedas progresar e ir a más cada vez, a más cada vez. Amén. Cierra tus ojos y dile, Espíritu Santo, yo te pido que tú llenes mi vida para poder graduarme en tu escuela, para poder caminar contigo, para poder pasar cada prueba, cada reto que se presenta en mi vida. Te doy gracias, Señor, porque a veces entendí mal las pruebas. Pensé que eran fruto de malas decisiones o fruto de que tú te habías alejado de mí, Señor, de que yo no te estaba agradando. Pero no es cierto, Señor. Las pruebas hoy entiendo que son necesarias, que son buenas para mi vida, que me llevan a subir de nivel. Por eso, Señor, quiero darle la bienvenida a las pruebas que tú quieras hacerle a mi vida. Quiero saber cómo estoy, Señor. Quiero saber cuál es mi estado real, cómo estoy de fe, cómo estoy de santidad, Señor, cómo estoy con el paso del tiempo, cómo está el fruto de mi vida, cómo estoy con respecto al dinero, Señor, cómo es mi grado de obediencia. Quiero ser una persona que te agrade en toda la manera de vivir, Señor. Por eso, Padre, cuando esté en una prueba, hoy te pido que me fortalezcas. La Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Señor, cuando esté en ese momento difícil, cuando me dan ganas de abandonar la prueba, Señor, yo te pido que tú vengas y me fortalezcas, que tú vengas y me ayudes a completar el trayecto, la etapa, que tú vengas, Señor, y me ayudes a culminar, a poner mis ojos en la meta, a no mirar tanto
a lo que veo aquí, Señor, sino a poner mis ojos en ti, Jesús. Hoy me desprendo, Señor, de toda falta de disciplina. Me desprendo de toda negligencia, de toda pasividad, Señor, y hoy quiero poner mis ojos en la meta. Un día te veré, un día estaré cara a cara contigo, Señor, y será el resultado de haber corrido la carrera con éxito. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias. Caminaré por el fuego y por la oscuridad. Caminaré por las aguas, no me vencerán, no me vencerán. Caminaré por las pruebas y el valle del temor. Caminaré en la tormenta y no me vencerán, no me vencerán. Dios es fiel, Él puede, es más grande que el gigante que pueda enfrentar. Por siempre firme estaré, pues solo Dios en el trono está. Vamos a decirle al Señor que queremos ser ese soldado que se prepara para ir a la guerra, ese soldado que se abstiene de muchas cosas de este mundo para no perder el tiempo, para no enredarse. Vamos a decirle al Señor: Señor, queremos correr como para ganar, queremos correr para llegar, Señor, y obtener el premio de estar un día en tu presencia, Dios. Caminaré tus promesas y en tu victoria andaré. Caminaré con tus fuerzas, no me vencerán, no me vencerán. Dios es fiel, Él puede, es más grande que el gigante que pueda enfrentar. Por siempre firme estaré, pues solo Dios es fiel, Él puede, es más grande que el gigante que pueda enfrentar. Por siempre firme estaré, pues solo Dios en el trono está. Señor, queremos llegar a la meta, queremos experimentar, Señor, cómo tú vas a estar allí y nos vas a sostener, Señor. Queremos correr hasta el final, Señor, aunque nos cansemos, aunque nuestras fuerzas parezcan flaquear, Señor. Queremos aprender a pasar cada una de estas pruebas en Cristo Jesús, Señor, y para la gloria de tu santo nombre, Señor. Amén y amén. No soporto tu perfecto amor que me redimió. Soy libre, soy
Este aplauso es para ti, Señor, nuestro Rey, nuestro Señor. Exaltado seas por siempre. Amén. Nos sentamos un momento, por favor. Mientras nos dan las luces, queremos dar algunos anuncios, pero antes queremos saludar a las personas que nos visitan hoy por primera vez. Si hay alguien que nos visita hoy por primera vez, ¿hay alguien? ¿No? Por allí, muy bienvenida a la CCI. ¿Alguien más? Carlos, es como nuevo, después de casi 3 meses, ¿no? 2. Bueno, muy bienvenidos. Queremos anunciar varias cosas. Tenemos la semana que viene Descubriendo la Verdad. Descubriendo la Verdad es una conferencia para poder evangelizar a nuestros amigos, a nuestros seres queridos, a personas que queramos que conozcan el Evangelio. Pues los podemos traer el sábado que viene a las 6:30. Por favor, eso sí, puntuales, para que no se interrumpa el buen desarrollo de la conferencia. Sábado a las 6:30, este sábado que viene. Tenemos al siguiente sábado la célula de matrimonios, ya estaremos dando más información el domingo que viene. Vamos a empezar un nuevo Conéctate los sábados, dentro de 2 o 3 sábados, por eso los que no hayan hecho Conéctate todavía y desean empezarlo, pues vamos a tener un Conéctate los sábados a las 6:30. Entonces vamos a estar hablando con algunas personas que seguramente les puede interesar, pero vamos a empezarlo en 2 o 3 sábados, ¿sí? Vamos siempre alternando el Conéctate de los sábados con el Conéctate de los domingos. Y tenemos 2 anuncios más. Uno es el Congreso del Redil, que venimos anunciando estas semanas. A finales de marzo nos vamos al Redil y allí vamos a disfrutar de 4 días intensos de alabanza, de Espíritu Santo, de compartir en comunión unos con otros. Si quieres desconectar de la ciudad y conectarte con el Señor, no te lo pierdas, porque es el mejor lugar, yo creo, que hay para poder hacer esto. Ahí en el boletín está puesta la información, también hemos enviado algunos correos electrónicos. Por cierto, hablando de correos electrónicos, hay gente que me dice, es que yo no recibo el correo de la iglesia. Tienes que mirar en la bandeja de spam. Qué triste, ¿no? Que nos pongan a la iglesia como spam, como correo no deseado. Hay una bandeja de correo que muchas veces se llama spam o correo no deseado. Tú miras ahí. ¿Por qué? Porque como es un correo masivo que se envía a muchas personas, a veces Google o Hotmail lo ponen ahí como correo no deseado. Pero tú la primera vez que lo abres, hay una pestañita ahí que tú le puedes decir, este sí es deseado. Entonces ya los siguientes que recibas no van a ir a esa bandeja, sino que te van a ir a la bandeja de entrada, ¿vale? Entonces ahí hemos enviado correo electrónico con precios, con toda la información, horarios, y ahí mismo tienes la opción de inscribirte para el Redil. Tú le das a la opción verde que pone ahí una carita feliz, voy al Redil, entonces ¡pum! Y quedas inscrito y luego pasas por la oficina y pagas, claro. El último anuncio que queremos dar hoy es sobre el viaje a Marruecos. Estamos ya también con vistas a esta brigada de salud que vamos a hacer con médicos y especialistas de la salud a una zona del sur de Marruecos. Ya está el equipo cerrado de gente que va a viajar, pero tú puedes ser parte también de esa brigada con tus donativos. Hay donativos económicos o también nos han pedido algunos medicamentos muy específicos para enfermedades muy específicas. Algunos medicamentos son bastante caros. Entonces también puedes participar en este viaje trayendo tú ese medicamento, comprándolo en tu farmacia o donde lo encuentres, ¿sí? Tenemos una lista, aquí está Kathleen, ¿no se puso al final el stand hoy? Bueno, lo pondremos para el domingo que viene. Tenemos una lista con los medicamentos que nos han pedido para que podamos llevárselos ahora que vayamos en abril. Bueno, pues nada más, familia, que el Señor os bendiga, que el Señor os guarde y que tengáis una feliz semana. Amén.